gracias a María Elvira Samper y a Juan David Laverde por haber aceptado participar en este Zoom con los suscriptores fundadores de Cambio. Realmente cuando yo escuché ese podcast, que eso es una tarea, porque son 12 capítulos en promedio de 1 hora cada uno, entonces son 12 horas de tarea. Realmente es un trabajo periodístico a fondo, muy bien hecho, que uno no puede decir que está a favor o en contra de A, B, C o D, sino es el reportaje por el reportaje, que es como se deben hacer Sí. las cosas. Eh, pues básicamente yo tengo dos preguntas y sugiero que a partir de ahí ustedes echen el cuento y luego comience la charla. Yo invité muy especialmente al general Herrera y le pedí que estuviera listo para conversar también, ¿no? De manera pues que las preguntas son, ¿cómo lo hicieron y por qué se demoró 2 años y medio en hacerse? Esa es una pregunta. Pero la otra pregunta es, ¿por qué el ELN lleva casi 40 años de negociaciones de paz y no se ha llegado a nada mientras los otros grupos como las FARC, como el M-19, en fin, lograron llegar a la paz? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que explica ese fenómeno? Entonces, María Elvira, tiene la A ver, palabra. Patricia, nosotros pensamos con Juan David que la coyuntura para hablar del ELN estaba servida cuando el presidente Petro pues habla de la paz total y anuncia como a finales sí, como a mediados del año 22 que va a empezar el primer ciclo de conversaciones. Entonces dijimos, pues es la última guerrilla de las que surgieron en los años 60 en el marco de la Guerra Fría, en los ecos de la Revolución Cubana, con influencia de la Revolución Cubana y dijimos, pues la historia del ELN no es una historia que está suficientemente contada, o por lo menos eso lo sentimos nosotros, y empezamos a pensar, no podemos prendernos a la coyuntura de todos los días, porque pues todos los días, como dice un amigo mío, uno echa siesta y se despierta y está desactualizado, pero era como elevarnos como en un dron y rastrear cuál había sido el origen, y por eso al comienzo les dije, nosotros empezamos desde el asesinato de Gaitán y toda la cosa de la violencia que deriva en el Frente Nacional, las grietas que quedan, la Revolución Cubana, el viaje de los estudiantes latinoamericanos a Cuba, y entre esos 11 colombianos, y dijimos, bueno, entonces empezamos a leer y empezamos a moler, digamos, y nos sentamos un día y dijimos, pues los primeros capítulos tienen que ser cronológicos. Hicimos como un esquema, una estructura digamos, definidos más o menos qué queríamos en cada capítulo, escogimos quienes podrían ayudarnos a hacer el desarrollo de este podcast, que nos propusimos que tuviera una estructura y una narración, no sentarnos a conversar, porque no somos autoridad, y sí acudir a personas de autoridad, historiadores, académicos, sociólogos, expertos en solución de conflictos, expertos en narcotráfico, ambientalistas, porque tenemos un capítulo dedicado a los daños del medio ambiente. Hablamos con negociadores de cada uno de los gobiernos que intentaron negociar pues que se sentaron a la mesa, por lo menos inclusive tenemos el testimonio de Jaime Castro, que fue el primer intento en el gobierno de López Miquelsen, y fuimos así desarrollando y fuimos como armando el rompecabezas. Entonces, insisto, esto no es un trabajo eminentemente académico, es un trabajo periodístico, y digo, hecho con la mayor honestidad intelectual posible y con la mayor consulta de fuentes, inclusive pues excombatientes. Muy difícil encontrar, ellos generalmente se comunican mediante comunicados, encontrar voces es muy difícil, el tema de derechos fue muy difícil, pero bueno, aquí está después de casi 2 años y medio un trabajo pues para que lo juzguen la historia como un referente sin ninguna pretensión de ser la última palabra, ni mucho menos. Bueno, y la otra pregunta, ¿por qué después de casi 40 años
de estar intentando negociar, no se llega a nada. Se desbarata en la mitad Juan del David camino. tiene su teoría muy bien armada. Yo puedo agregar cosas si quieren, Juan David, que además quiero reconocer el trabajo con él. Fue un partner espectacular. Nos trasnochamos, trabajamos cada uno por un lado, nos recorregíamos, nos mandábamos, nos remitíamos fuentes, nos remitíamos libros, digamos, fue un trabajo y le quiero reconocer porque es que pues yo estoy en los márgenes un poco desempleada. En cambio, él tenía un doble trabajo en El Espectador y en Noticias Caracol, pero quiero reconocerle su trabajo, su seriedad, su rigor. eh, Fue un trabajo realmente, y yo no lo conocía, nos vimos por primera vez y nos conocimos en el trabajo Bestia la Limón que hicimos sobre la historia del ELN. Pues antes, al contrario, me meto a la cucharada, al contrario, Patricia, siempre este tipo de temas alrededor de lo que significa el conflicto colombiano, las heridas tan profundas que le ha dejado a una nación tan supremamente violentada por tantos flancos al mismo tiempo. A María Elvira y a mí, digamos que nos pareció esencial tratar de reconstruir cuál es la historia de esa última guerrilla de los años 60 que hoy por hoy, pues fíjese lo que está pasando en el Catatumbo y la locura, digamos, de esta organización. Y digamos, para irnos metiendo en esa pregunta, esa es una pregunta que a lo largo del podcast la gente va a ir entendiendo, porque es que siempre esa es la sensación que tenemos con María Elvira. Se ha abordado el tema del ELN desde la coyuntura de la guerra o de la coyuntura de los diálogos o de la coyuntura alrededor de la violencia o de las esquirlas de la violencia, pero hay que ir entendiendo cómo esta organización va mutando, qué es lo que va aconteciendo desde el mito fundacional del 64 hasta hoy, los personajes que van interviniendo, el escenario geopolítico. Por ejemplo, Venezuela hoy en el ajedrez del ELN es un actor muy importante. Luego ya no estamos hablando necesariamente de una guerrilla solamente de Colombia, y aquí podemos ir adentrándonos en otros temas más espinosos, pero lo cierto es que cuando uno ve todas esas mutaciones, evoluciones, la misma irrupción del narcotráfico, que sigue siendo, digamos, el gran combustible de esa organización, entre otras rentas criminales, pues ahí es donde uno entiende que también ellos, en sus discusiones internas, en su estilo federativo, digamos, de manejarse, eh, es muy distinta de otras guerrillas que, digamos, eran mucho más jerarquizadas y con las cuales, digamos, hubo momentos de la historia esenciales como lo que pasó, por ejemplo, con el M-19 y otras guerrillas para la Constitución del 91, de tal suerte que yo creo que ellos en algún momento sí pensaron que podían llegar a las armas, perdón, al poder por la vía armada, pero cada vez los fue dejando más y más y más el tren de la historia, y bueno, y hoy estamos como estamos. Sí, yo agregaría, digamos, agregaría como para sintetizar que hay dos factores claves que explican tal vez el por qué no se ha logrado llegar, inclusive, acuérdense, en la época del presidente Uribe, que hubo 8 o 9 rondas en La Habana, lo que más se ha logrado es con Santos y la agenda base que lograron dejar los negociadores en Quito. Pero aparte del narcotráfico, yo diría que una de las razones por las cuales ha sido tan difícil es precisamente por su estructura confederada, con autonomía relativa de unos frentes y especialmente con el peso específico que tiene todo el frente oriental y nororiental, con el núcleo duro de ese frente que es el Domingo Laín, que es el que a través del secuestro y la extorsión en toda la estructura, de toda la infraestructura petrolera en los 80 con el descubrimiento de Caño Limón y la construcción del oleoducto, pues se convirtió en el frente más poderoso y en el frente, y hoy en día en el núcleo duro de SLN que tiene un pie muy fuertemente puesto en Venezuela. Y yo creo que pues en eso el general Herrera y Socorro, por ejemplo, deben saber mucho más, pero yo creo que eso explica también muy difícil y una cosa que nosotros nos preguntábamos en estos días conversando es, ¿cómo vamos a negociar con una guerrilla, guerrilla entre comillas? Porque yo creo que, digamos, el ingrediente político está cada vez más diluido, con una guerrilla que además es un grupo binacional. Guerrilla, en teoría, en Colombia,
aunque realmente es un grupo que se está enfrentando por control territorial con otros grupos ilegales, pero al mismo tiempo es como la retaguardia del régimen de Maduro. Ellos en el sexto Congreso dicen que ellos se pasan a la resistencia y van a apoyar a la revolución bolivariana. Y oí ayer una entrevista con Pedro Medellín, soy referente porque no sé, pero dice que hay una resolución o una declaración o algo de que las Fuerzas Armadas Nacionales consideran de Venezuela, consideran al ELN como una estructura más de toda su fuerza de seguridad. No sé, Socorro nos dirá o el general si eso María es Elvira cierto, pero Samper a mí está me dejó acá, muy yo soy María Elvira impresionada. Samper, Y Patricia entonces la Lara, pregunta es, Álvaro si Gutiérrez. se tiene que negociar con Venezuela también, si son una retaguardia de Venezuela, pues un frente que le ayuda y que además está en connivencia con sectores de las fuerzas de Venezuela que no es una guerrilla ya campamentaria, sino es una guerrilla que está instalada en Venezuela, con una gran proporción del pie de fuerza ya, que además que nos decía, ¿cómo se llama el de International Crisis Group? Bran Evans, que él estuvo en Venezuela y que allá son prácticamente poblaciones donde hay, por decir algo, DirecTV, refrigeradores, neveras, no es el cambuche, digamos, que la gente cree que la guerrilla es esa. Entonces yo creo que ese factor confederativo más el tema de Venezuela, más el narcotráfico, digamos, diría que son tres factores claves que explicarían por qué es tan difícil llegar a una negociación con el ELN. General Herrera, ¿usted qué opina? ¿Por qué ha sido tan difícil? Gracias, Patricia. Y buenas noches para todos los asistentes. En primer lugar, porque no han tomado la decisión. O sea, su dirigencia no ha tomado la decisión de ponerle fin a lo que llaman su alzamiento armado. Y porque al interior de ese ELN hay un ala que extorsiona al resto y lo radicaliza cada vez más, y el temor del ELN es que no se le dé una inclusión interna que los vaya a desintegrar. No dan el paso por unos temores grandes y ahora pues han planteado, ya no tienen una expectativa de la toma del poder, sino que tienen unas expectativas de resistencia y generar en otros santuarios estratégicos en Venezuela pues unos arraigos que tienen también unas connotaciones criminales. Su permanencia en el exterior de un buen porcentaje del ELN, de su base guerrillera y de sus dirigentes, los ha distanciado verdaderamente del conflicto armado. Entonces tienen unas zonas de confort que los hacen estar muy tranquilos, y en Colombia pues permanecen algunas estructuras, que tampoco son pocas, pero con unos dirigentes escasos de la cúpula, si la podemos llamar de esa manera, del ELN. Me parece que ha dado un paso y se ha hablado bastante que es una guerrilla binacional en todo sentido, porque mucho porcentaje de sus integrantes hacen parte del pueblo venezolano, en un alto porcentaje. No solamente binacional por estar allá, sino binacional en su composición. En lo relativo a los procesos, voy a solamente mencionar algunos aspectos sobre el actual. Alcanzaron todo lo que querían. Solamente les falta al ELN desarrollar el acuerdo 28 de la participación y con eso hacer un compás de espera o quedar en modo espera para una transición a una nueva administración. Se sienten que han sido tratados casi de la misma forma con otros grupos armados organizados. O sea, no sienten un tratamiento diferenciado por considerarse ellos en su imaginario revolucionario que es una
guerrilla con connotaciones e ideologías revolucionarias y políticas. Ese tratamiento por igual en el marco de la paz total ha sido uno de los elementos que más ha pesado en la negociación, buscando sean caracterizados nuevamente con una connotación superior a que tengan solamente una connotación política como se le ha dado el gobierno del presidente Petro. La mirada a Venezuela y en la espera que Maduro asumiera su nuevo mandato generó también muchas expectativas en el ELN y se podría decir con mucha tranquilidad que esa paz con el ELN pasa por Venezuela. Eso no hay duda. Y ese arraigo que ellos tienen en esos territorios de todo orden, para no entrar a mencionar áreas como el arco mineros y otros aspectos del territorio venezolano donde tienen un arraigo y una gobernanza criminal. Creo que desde el primer momento, tanto lo hicieron con nosotros como con Petro, sabían que no iban a firmar un acuerdo con este gobierno. Y lo que buscaron es un acumulado, y por eso a ese acumulado le dieron una connotación como política de Estado en la 2272, que la Corte Constitucional, creo que fue la Corte Constitucional, la que los dejó sin piso en ese sentido, de ese acumulado que ya habían alcanzado en tantos meses de negociación con el gobierno del presidente Petro. En conclusión, para mí, el ELN, mientras su dirigencia, mientras su Congreso no toma una decisión real de buscar pasar a hacer un tránsito hacia la política sin armas, tendremos al ELN por un largo rato. Yo finalizaría diciéndole que, a mi modo de ver, este proceso está suspendido y este proceso, a pesar de las circunstancias que se están dando tan lamentables de orden humanitario en el Catatumbo, va a volver a la mesa. Va a volver a la mesa porque el ELN sabe que ese aspecto es fundamental para buscar la parte que le queda faltando, que es la participación de la sociedad y las transformaciones territoriales, que son un punto muy importante en esa visión que ellos tienen para dar un paso o una transición hacia una guerrilla de orden política en el contexto colombiano. Esos son unos puntos muy a grosso modo que les quería compartir a María Elvira y a todos los presentes. Gracias, Patricia. O sea, quedar como una guerrilla armada, habiendo conseguido todo lo que pidió, básicamente. Básicamente están manejando un concepto que acuerdo firmado, acuerdo implementado, o sea que tendremos ELN a pesar de que llegue a un puerto final armado, haciendo una veeduría y pensando en cómo el gobierno le cumple todo lo planteado. Eso me parece a mí que es un aspecto supremamente delicado porque la capacidad de gestión de cualquier gobierno para desarrollar todas esas transformaciones, pues toma tiempo y toma muchos recursos. Socorro, ¿qué opina Bueno, de que se han demorado casi 40 años y no han llegado a nada? sí, es un grupo con sectores muy diferenciados. Incluso no hay mucha comunicación entre muchos de ellos. Por ejemplo, el Frente del Chocó tiene su propia dinámica, su propia actividad, sus prioridades, y es poco a la comunicación y el acuerdo con el COSE, con el Comando Central. Comparto con el general que en efecto ellos quieren, necesitan la negociación no para hacer un acuerdo y terminar su acción, sino más bien para con ese acumulado ir generando la continuidad de su proceso. Fíjense ustedes que
ese tema de la participación, por ejemplo, que es no solo un punto de la agenda, sino que es crucial para ellos plantean que solo se pasaría al punto de fin del conflicto armado cuando el Estado haya hecho todo lo que la sociedad identificó en esa participación. Y obviamente la sociedad pues identificará todas las problemáticas posibles. Eso no solo llevará décadas, sino que implicará procesos de muy diverso nivel. Y ellos dicen que hasta que el Estado no y los distintos gobiernos no hayan cumplido todo lo que dijo la sociedad en ese punto de participación, no se podrá llegar a un acuerdo y menos a pensar a pasar el punto de fin del conflicto armado que está después de la participación. Entonces, es un grupo distinto en ese sentido a los anteriores con los cuales fue difícil la negociación, pero estaban dispuestos a terminar el conflicto armado. Estos no, estos están más bien asumiendo la negociación Una charla. como un instrumento para acumular posiciones y beneficios. Y comparto plenamente lo que ha dicho el general con respecto a Venezuela. Me parece que allí están jugando un papel completamente distinto, no solo como se lo ve muy claramente en el arco minero energético del Orinoco, en donde Venezuela produce coltán, tierras raras, en fin, de las cuales se está viviendo. Y ellos de alguna manera son los que administran ese arco minero energético del Orinoco. Entonces, en Venezuela cumplen un papel distinto al que cumplen en Colombia y viven allí, están a favor de ese gobierno, tratando de ayudarle en muchas dimensiones y a su vez ese gobierno también les facilita muchos de sus procesos. Por eso una negociación tendrá necesariamente que involucrar a Venezuela en esa discusión y en esa resolución del conflicto. Mauricio Rodríguez, que fue también negociador. ¿Tú qué opinas, Mauricio? ¿Por qué no se llega a un final de la negociación? Mauricio, Gracias, Patricia. ¿Me estás escuchando? Sí, Espérate, voy a prender la cámara. Aquí sigo en el carro. ¿Me ven? Sí. sí. Te vemos y te oímos. Bueno, muy bien. A ver, en resumen, yo pienso lo siguiente. Yo creo que estoy hablando hace 6, 7 años, 8 ya, cuando estuve involucrado más directamente en esas negociaciones e incluso durante un periodo de 3, 4 meses fui jefe de la delegación del gobierno para destrabar eh, esa negociación después de la crisis a finales de marzo, cuando Frank Pearl había logrado con su equipo, el general Herrera Berbel y José Noé Ríos y otros habían logrado, por fin, después de 2 años y medio y más de 100 reuniones, habían logrado definir esa agenda, pero no duró esa alegría más de 24, 48 horas por las declaraciones del ELN en relación con los secuestros. Entonces el proceso entró en un limbo hasta finales de julio, cuando el presidente Santos, yo le insistía mucho en que había que reabrir esa negociación, etcétera, etcétera, y me dijo que había intentado buscar a alguien que asumiera esa jefatura, pero que nadie quería medírsele y me pidió a mí que asumiera esa jefatura y le dije que yo no podía hacerlo porque parecía en ese momento pues que hubiera sido un acto de nepotismo. Yo soy cuñado del presidente Santos y creía inconveniente ante la opinión pública que se creara esa sensación de que yo estaba pues ahí por una situación familiar.
Sin embargo, de regreso a mi casa, me quedé pensando en una fórmula para poder ayudar, porque pues toda mi vida he querido apoyar todos los procesos de paz de todos los gobiernos, eh, simplemente por una consideración ética. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por salvar vidas y por evitar el despilfarro de cientos, miles de millones de dólares que se han perdido en esa guerra. Y junto con el general Herrera Verbel, con José Noé Ríos, asumí temporalmente, decidí aceptar la solicitud que me hizo el presidente, pero con una condición de que yo no negociaría ningún punto de la agenda, sino simplemente reabriría la discusión para que un jefe negociador en propiedad, que no fuese yo, asumiera la negociación y en efecto así sucedió. Juan Camilo Restrepo, 2 días después de que logramos destrabar ese congelamiento, asumió como jefe de la delegación, y estamos hablando de mediados de octubre del 2016. Me corrige el general Herrera Verbel si cometo alguna inexactitud. Y logramos con este equipo, después de varias reuniones en Caracas, logramos destrabar la negociación y en ese momento yo me desaparecí del escenario como me había comprometido con el presidente Santos por solicitud mía, porque obviamente no quería tener ninguna inherencia en la negociación en sí, solamente en el descongelamiento. Entonces hago referencia a ese momento preciso. Yo creo que había cuatro fuerzas en juego en ese momento. Un grupo definitivamente interesado en la transición a la política. Yo sí creo que había varios de ellos, de sus líderes, que estaban genuinamente interesados y tenían voluntad de paz. Y yo personalmente creo que Pablo Beltrán, que fue mi contraparte en esa conversación, sí tenía esa vocación de transición a la política. Eh, Ese grupo, no sé finalmente cuántos estaban, pero había un grupo importante, digamos. Otro que insistía en el manejo militar del asunto, todavía insistiendo en que se podía llegar por el poder a las armas. Y de eso veíamos, sobre todo en Arauca, Pablito, pues muy, muy cerrado a la posibilidad de una solución negociada. Y otro grupo definitivamente muy conectado con Venezuela, no tanto como ahora. Yo creo que esa relación ha crecido de una manera impresionante, vertiginosa en los últimos años. Y otro grupo, y el cuarto grupo, digamos, de varios frentes, etcétera, muy ya metido en delitos, minería ilegal, tráfico, narcotráfico, etcétera, etcétera. En resumen, ¿qué creo yo que ha pasado en estos últimos 8 años? Que los políticos y los militares, por llamarlo así, han perdido mucho terreno y que los que dominan hoy el escenario y el mando del COSE, y que todos sabemos el ELN es una federación, ya están muy metidos en negocios ilegales. eh, y ya se ha degenerado, digamos, el ideal revolucionario, la transformación, la participación popular, etcétera, etcétera, y están ya dedicados a ser criminales, delincuentes comunes. Y otra forma de corrupción es su alianza con el gobierno de Maduro. Corrupción en el sentido de que también es para narcotráfico y para minería ilegal, y corrupción en el sentido político para defender un proyecto de un dictador, como hoy prácticamente el mundo entero lo reconoce. Y por De- eso veo muy, muy difícil que pueda prosperar algún tipo de negociación. Creo que en el mejor de los casos, improbable, se podría negociar con un segmento, algunos líderes, algunos frentes, etcétera, una negociación muy compleja, porque eso también desataría mucha violencia contra los que quisieran acogerse a esa negociación política. Y lo veo muy difícil en este gobierno, pues que como todos sabemos no tiene mucho margen, mucha capacidad de negociación en este momento, y ya estamos entrando en la recta final. Ahora, Entonces soy bastante pesimista, desafortunadamente, y ahí concluyo. yo quisiera, yo quisiera preguntarles a Socorro y al general, que creo que son los que más saben de toda esta historia.
Pues ya ya el ELN dijeron que con este gobierno no. Yo le hice una entrevista a Beltrán el año pasado en La Habana y fue muy crítico del gobierno. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué ganarían? Digamos, ellos están claros y lo han dicho en todos los tonos, que ellos no aspiran a curules ni quieren, digamos, ellos no quieren que los comparen con las FARC y además, pues yo no sé si está, digamos, está sofisticado el diagnóstico para ver que es que al ELN no se lo combate de la misma forma que la guerrilla más, digamos, más tradicional y más convencional que fueron las FARC. Eh, ¿Qué ganarían en una negociación? ¿Cuál sería el beneficio de negociar cuando, digamos, tienen control? Pues en Arauca todo el mundo sabe, pues tienen cooptadas las administraciones y no solamente obtienen recursos por ilegalidad y allá no hay coca, sino por otro tipo de contrabandos y cosas de esas, sino que además gozan de beneficios de la participación, de las regalías, de no sé qué, y ordenan más o menos en connivencia con autoridades locales y con las juntas de acción comunal por dónde va la placa huella y dónde no sé qué. Bueno, en fin, hay un sector de Arauca, y ustedes lo saben más que yo, que está en total poder del ELN. Entonces, ¿quién gana? Yo diría pues que ganan los que ya están viejos y están Pablo Beltrán, pero los mandos medios que no creo que ni sepan ni quién es el cura Torres, ni tienen ninguna tradición histórica como Gavino, por ejemplo, inclusive el mismo Pablo Beltrán que entró tarde, si ya están instalados, ya tienen poder, tienen confinadas, son Estado en algunas regiones, ¿qué ganarían en una negociación? ¿O es que les respeten el statu quo donde tienen control? No sé, yo no entiendo muy bien eso. Y me gustaría que el general y Socorro, que conocen más a fondo esto, pues, ¿qué es lo que se gana? Si es posible negociar con un grupo que tiene control en un montón de cosas, ¿qué ganan si no quieren la participación política como tradicionalmente la concebimos? General. El ELN es un sujeto político, social, es un sujeto político social que tiene en su imaginario que es el facilitador de las reivindicaciones sociales de sectores de la sociedad. Ese es el eje vertebrador del ELN, las transformaciones sociales, estructurales y ellos convertirse en veedores de que el gobierno de turno, la administración de turno, haga esas transformaciones para hacer un paso ya a un nuevo escenario, no armado, pero sin entregar las armas. Y eso se ha sido eh, parcialmente mirado desde el mismo gobierno. Si ustedes miran, hay dos visiones en este momento en el contexto de la paz total. Una primera visión donde está Iván Cepeda y Vera Grave que miran el acuerdo nacional. Si ustedes lo han leído en varias ocasiones seguro, el acuerdo de México, eso es un acuerdo que busca transformaciones estructurales del Estado colombiano hecha con un grupo armado en una mesa de conversaciones. O sea, ahí hay una mirada trascendente, maximalista, de la manera como el ELN está mirando la solución del conflicto armado. Pero en el mismo gobierno hay otra mirada que es la que se está, a mi modo de ver, imponiéndose y es la de Oti Patiño, que es la territorialización de la paz. Pero una territorialización de la paz que va a buscar que a través de comunidades escogidas o seleccionadas con los diferentes grupos, especialmente comuneros, Segunda Marquetalia, algo del MB, ahora que se llama Estado Mayor de Bloques, que esas transformaciones sean con una participación comunitaria. O sea, ya hay un concepto de gobierno comunitario. Entonces el ELN está en ese gran dilema. El acuerdo nacional para buscar transformaciones de ese orden en el Estado colombiano y la otra visión que ellos miran de Oti Patiño y por eso sus grandes diferencias, el concepto de maquetas de paz, de diálogos regionales, de transformaciones locales en regiones que han sido afectadas por el conflicto. Entonces, en el marco de su pregunta, María Elvira,
Ellos han sido claros de que no quieren hacer política y a mi modo de ver buscarían alguna situación política regional que les pueda satisfacer en sus áreas tradicionales en el marco de un proceso de transformación, pero con una connotación que no sea local, sino nacional. El ELN quiere hacer parte de una reinvención del Estado colombiano. El Acuerdo de México, ustedes lo miran, habla del sistema democrático, político, financiero, económico, bueno, todo lo que ustedes, seguridad y defensa, y eso me parece a mí que indudablemente es una visión maximalista que es muy difícil de lograr por las connotaciones que tiene en el tiempo la implementación de todos esos procesos. Pero yo cerraría expresándole que el puente que en este momento existe, a pesar de la crisis del Catatumbo, de Arauca, la que se está dando actualmente en el Chocó, es el Acuerdo 28. El Acuerdo 28 va a ser el puente del regreso del ELN a la mesa antes de que termine esta administración y acordar esas transformaciones para pensar ya en un plan nacional de transformaciones que les permita a ellos también validar ante sus huestes que valió la pena más de casi 60 años de estar en ese alzamiento armado. Ahora hay que esperar cuáles de las dos visiones en el gobierno se imponen y si el ELN quiere cambiar de parecer, la maximalista del Acuerdo Nacional o la minimalista de Oti Patiño de transformaciones regionales y las maquetas de paz. Esos serían como mis puntos de vista, María Elvira. Gracias, Porro, general. Bueno, Chocó. hay también al interior del ELN una fuerte división entre los mandos ya mayores que quieren retirarse y encontrar algunas condiciones para eso, y los frentes que, como el del Chocó, el más dinámico, están más comandados por jóvenes metidos más en otras economías. Y entonces ahí hay un tema que va a ser, va a incidir en la negociación. Yo creo que los mandos mayores quieren negociar buscando eso que señalaba el general, que el Estado se comprometa con un plan de transformaciones y ellos sean un poco los veedores de ese proceso y su función sea eso, jugar un papel de veeduría frente a la realización de esas transformaciones. Y los otros frentes que tienen unas dinámicas más territoriales y que en realidad lo nacional poco les interesa. Esa división me parece que no hay que dejarla de lado porque es real no solo en términos generacionales, sino también nacionales y territoriales. Ese es un punto que ayuda a entender las posibilidades reales de una negociación y de llegar a unos acuerdos que se puedan realmente implementar, especialmente en los territorios donde tiene mayor presencia algunas partes de ese grupo. Y me parece que es importante que esos 4 frentes de los que hablaba María Elvira, los que están interesados en la transición política, como el Pablo Beltrán, por ejemplo, los que de alguna manera tienen más ligazón con el manejo militar, como el caso de Pablito en Arauca, los que están más conectados con Venezuela, aunque hoy en día la mayor parte de ellos está viviendo en Venezuela.
Y el cuarto, esos frentes en minería ilegal eh, y de alguna manera, pues combinado con acciones militares. Me parece que esa diferenciación los marca muchísimo en el momento actual y Sí. cualquier negociación tiene que partir de esas realidades para lograr manejar una posibilidad que creo que, como estaba planteada en este gobierno, no veo posible que se alcance a llegar a una completa negociación. Está aquí Rodrigo Londoño con nosotros. Sería interesante oírte, Rodrigo. ¿Tú por qué crees que con ustedes se pudo y con el ELN no se ha podido? Buenas noches a todas, a todos. Bueno, yo acabo por aquí de llegar, estaba de viaje y me compromete ahí, Patricia, eh, hablar de un tema pues que tiene muchas aristas y tiene una cantidad de antecedentes históricos también. Fueron muchos los esfuerzos que nosotros hicimos para que los compañeros del ELN se vincularan el proceso que iniciamos con Juan Manuel Santos. Les puedo contar varios capítulos. Ustedes recuerdan, hace poco yo le escribí una carta a Antonio García y en ella mencionaba en una conversación que tuve yo con Gavino. Y yo estaba convencido que, o mejor, y estoy convencido que Gavino cree que hay que trabajar por la salida y por una salida realista. Es que, ¿cuál es en esencia como escuchando ahí? Yo creo que me entra la inquietud de escuchar todos los podcasts. Creo que ahí se aprende también mucho y se reafirman cosas. Porque es que, mm, ¿cómo están concebidos ellos? Creo que el general lo decía, como una organización armada, no éramos nosotros, pero nosotros siempre poníamos como organización político-militar, donde lo político primaba sobre lo militar y cuando no se hacía, se cometieron cantidad de errores que la historia pues nos los ha mostrado y hoy en día los estamos, eh, valga la palabra, pagando. Esto, hay una visión fantasiosa de la realidad. Hay a ver si se encuentra la palabra, eh, nosotros internamente comparamos mucho la personalidad de Antonio García, porque yo tuve, yo negocié con él en La Paz cuando estaba esa confrontación tan dura entre las fuerzas nuestras y las fuerzas de ellos, especialmente en Arauca y en otros sectores de la región, en el Cauca. Y logramos pararla. ¿Para qué? Tuvimos una buena interlocución y paramos esa confrontación. Pero ya en la concepción de cómo son los cambios, esa es una transformación, una revolución que se la hagan a uno en la mesa, en una mesa de negociaciones, algo que la práctica nos ha demostrado que eso es imposible y eso fue, afortunadamente lo entendimos y por eso logramos el acuerdo, pero además con la garantía de que esa revolución la va a defender la organización armada, una paz armada. A mí me sirvió mucho documentos últimos que escribió Marulanda sobre los análisis que él hacía y en un documento de eso él analizaba que ante una posible negociación no veía factible que la clase dirigente de este país fuera a permitir una negociación, un acuerdo y que quedara la gente armada. Y la práctica nos lo demostró. Me disculpa que es que se me vienen un poco de ideas. La práctica nos lo demostró porque es que este proceso guerrillero en Colombia comenzó a entrar en una etapa de degradación muy fuerte en su simbiosis o en su vinculación en muchas regiones con el narcotráfico. Eso fue cambiándole mucha la concesión a muchos mandos, a muchos compañeros y a muchos guerrilleros que primaba más ese criterio más bien mafioso y no revolucionario, más cuando se perdía la posibilidad de la formación militar.
los últimos días nuestros, con las armas que se tenían en los campamentos, muchos mandos nos presionaban porque ligero se recogían las armas, porque esa degradación pues llevaba a que se generan situaciones que iban a generar conflictos en lo que estaba haciendo. Entonces, creer que un grupo armado en este momento están, porque bueno, vuelvo y me voy atrás, en la conversación con Gavino, nosotros tuvimos en el marco de las conversaciones con Santos que nos permitiera hablar con el ELN, lo hicimos en la Orchila, cuando estábamos a iniciar el proceso. Ellos estaban muy bravos porque nosotros iniciamos eso sin haber hablado con ellos y resulta que yo tuve 2 meses, 2 miembros del Estado Mayor Central en una región esperando a que Antonio García lo recibiera y nunca lo recibió. Entonces Antonio García se dio cuenta de lo que iniciamos un día que fue a reunirse con Iván Márquez. Ese día fue que salió el anuncio oficial a todo el mundo. Y por eso, pues Gavino estaba bravo, pero yo le expliqué y a partir de él dijo que las comunicaciones iban a mantener solamente con él. Pero bueno, en esa discusión que hicimos en la Orchila, que fue bien intensa, profunda, interesante, incluso logramos que ellos se bajaran del tal acuerdo nacional o la Asamblea Nacional y más bien le trabajáramos a una idea que tampoco yo la compartía mucho, pero que era más factible, que era la Asamblea General Constituyente. Y hicimos una serie como de acuerdos. Desafortunadamente, bueno, ahí no quiero meterme a dar opiniones, no se trabajó, no se le abrió el espacio al ELN para que se inmiscuyera ahí. Pero a raíz de eso, Gavino me propone otra reunión para ver unos problemas del Catatumbo y le digo no, ahí con todas las formalidades del caso, que con delegados, con órdenes del día, y le dije, hermano, sentemos los dos a echar carreta. Y sí, ahí nos facilitaron, estuvimos en Caracas, la oficina era una buceta, en un calor tremendo, y duramos 2 medios días hablando y hablando, él contándome su vida, yo contando la mía, y hablando de lo que estábamos. Y ahí me quedó claro de que ellos también andan en el mismo proceso de degradación que yo estaba percibiendo en algunos frentes nuestros. Por lo tanto, lo que se está dando y lo que uno percibe ahora, en el marco de este tema que también tocaban algunos de los que han sucedido, su federación, que es un tema además histórico, ¿no? Que lo vivimos en los diálogos de Caracas. Bueno, tengo muchas anécdotas que contar que uno dice hubiéramos podido avanzar mucho más en Caracas y hasta haber logrado algo más y en México, pero desafortunadamente era muy difícil por la concepción que ellos tienen de lo que en una mesa de diálogo se puede conseguir. Transformaciones estructurales, yo creo que se consiguen es en el trabajo de masas, en la lucha de masas y en el marco de esta democracia restringida. La mesa, lo que logramos nosotros, yo me siento, y a pesar de todas las dificultades que tenemos, logramos algo muy importante y a pesar de que no son cosas de transformaciones radicales, la oposición que se ha tenido de los sectores que no quieren que esos cambios se profundicen en Colombia. Me disculpan, dejo ahí porque si no sigo hablando de muchas Muy cosas. interesante, muy interesante. Yo quisiera hacerle la pregunta, pero media pregunta a Vera, para no comprometerla. ¿Por qué con el M19 se pudo? Vera, ¿estás por ahí? No le veo. ¿Salió? Bueno, eh, hay otro tema que lo mencionó María Elvira y Juan David, que es cómo ha cambiado el ELN, cómo era el ELN al comienzo, en la mitad y ahora, cómo ha mutado. Juan David. Cuando nos sentamos a revisar, digamos, la historia del ELN, a escarbar, digamos, en archivos sonoros, en investigaciones judiciales, en los mismos relatos que muchos de los protagonistas del ELN han dejado también sobre su trasegar en el conflicto, uno sí va notando una cantidad de cambios sobre ese ELN que es heredero, digamos, de estos estudiantes que van a Cuba en el año 62, que luego tiene un símbolo muy importante del que se afincan incluso hoy, casi medio siglo después, que es Camilo Torres,
cuando llega Manuel Pérez y, digamos, instaura su modo de entender el ELN en adelante, Fabio Vázquez y los personajes que los van reemplazando. Pero a mí sí me parece que una de las grandes explicaciones de por qué hay estos vasos tan fragmentados a la hora, digamos, de entender el poder del ELN es que, como lo decía el general Herrera, y también lo explica muy bien el investigador Eduardo Pizarro, sí, es que muchos o los principales están en Venezuela hace rato y digamos, ellos son, digamos, están por fuera de lo que en su momento fue tan clave eh, contra, por ejemplo, las FARC, que eran los objetivos de alto valor. Aquí, por ejemplo, cayó el Mono Jojoy, cayó Alfonso Cano, etcétera, etcétera. Mientras los jefes del COSE están en Venezuela o están por fuera, digamos, del territorio colombiano, los que, digamos, han tomado el poder territorial en esas regiones con las dinámicas que tienen todas las rentas criminales alrededor de las cuales ejercen un control muy importante, son estos mandos medios, y ahí es donde, digamos, se ha venido degradando de una manera brutal lo que ha acontecido en esos territorios del control que todavía mantienen de una manera muy, muy férrea el Ejército de Liberación Nacional. Entonces hay como dos relatos encontrados, el relato de los que uno podría llamar históricos del ELN, que siguen insistiendo pues, que ha sido su discurso nacionalista desde el principio, mientras por debajo, digamos, los mandos medios cada vez más están untados de estas rentas criminales que hacen prácticamente inviable esta idea de la guerrilla de los años 60 y su mito fundacional. María Elvira. Yo no sé, yo me pregunto, digamos, yo cada vez tengo es más interrogantes y cero certezas. ¿Qué tan, qué tanto, qué tanto los negociadores, digamos, yo estoy pensando, por ejemplo, en Beltrán, tienen realmente una influencia en toda la organización en la medida en que las dinámicas de los distintos frentes es distinto? Es decir, él me decía, por ejemplo, es que cada vez que se toma una decisión, me le dije, pero bueno, ¿Pablito qué? El señor García, cada vez que más o menos se llega a un puerto, el señor García coge un micrófono y patea el tablero. ¿Cómo afecta eso internamente? Me dijo, no, es que yo no puedo, todos estamos de acuerdo. Es decir, tienen que decir eso, pero lo que uno percibe es que, pues, Beltrán, que es la cabeza negociadora del ELN, me parece que es como un convidado de piedra en todo esto y que realmente son las dinámicas regionales y específicamente todo lo que tiene que ver con la frontera de Venezuela es el real, el ELN que tiene el poder, que es el más poderoso. Y vemos en lo que hablaba Socorro y el general de la regionalización, pues comuneros del sur dijeron no le jalamos más y tenemos porque tienen una dinámica distinta. Y entonces la pregunta es si es posible, digamos, el general toca un punto clave, no hay voluntad, no ha habido voluntad y la pregunta es, ¿podrán concitarse todas las voluntades cuando hay miradas tan distintas? O no sé, y el factor Venezuela, pues es un factor muy importante porque pues en Venezuela están establecidos, allá están protegidos y los mandos medios yo creo que pues son los que se metieron en la dinámica en que está de todas las economías criminales y además pues uno de los grandes cambios es, y eso está demostrado por gente que estuvo adentro, como León Valencia, como Velandia, como Ojeda Wad, como todo ese tipo de gente que decían, la discusión además que llevó a la desmovilización de lo que fue la corriente de renovación socialista, que fue la desmovilización más tardía de esas guerrillas, que el único que quedó por fuera fue el ELN, era la discusión interna del secuestro frente al narcotráfico. Y el cura Pérez fue muy claro que narcotráfico no, porque dañaba a la juventud,
y el secuestro sí, porque era un impuesto para los ricos, y eso los dividió y eso hizo, y en un momento dado le dice a León, pues mira, aquí no nos entendemos, más bien váyanse, porque pues este no es el tema. Entonces yo creo que también hay unas contradicciones internas y la pregunta es si se podrían resolver cuando, digamos, la mirada general es la del discurso, pero la de la realidad es que hay muchas visiones encontradas y hay unos que se benefician de los negocios y los que ya están más catanos, por decirlo popularmente, pues yo sí creo que quieren el reposo del guerrero, pero esos yo diría que son los menos. No sé si me equivoco, Socorro General, que conocen más a fondo eso. Me parece que es muy difícil concitar esas voluntades cuando hay tantas diferencias internas. No sé. Sí, una pregunta para el general. Eh, Haciendo un poco de futurología, digamos, usted dice, usted cree que la negociación se retoma antes de que termine el gobierno de Petro, pues para negociar el punto que falta, que es el de la participación de la sociedad civil. Bueno, ¿y después qué, general? ¿Después qué viene? ¿Qué cree usted? A ver, Patricia, déjame hacer unos comentarios de lo que decía María Elvira y procedo al final con eso rápidamente. El ELN ha vivido de muchas crisis internas. Pónganse ustedes a hacer ese recorrido y creo que en el trabajo que han hecho, que nos convoca hoy, ahí están todas esas crisis, abandonos y de todo, inclusive con algunos hechos violentos en su interior. Pero a mí me parece que se está dando un fuerte poderío a los frentes de guerra, o sea, lo que se podría llamar micropoderes regionales. Observan ustedes el Arauca, observan ahora el Catatumbo, observan el Chocó, observan Nariño, el sur de Bolívar, o sea, hay una relevancia superior de los micropoderes o frentes de guerra que ellos llaman. Las delegaciones siempre han llegado con un mandato limitado. Ese Beltrán es un maestro en el sentido en que puede manejar todas esas presiones con un mandato escaso de explorar la voluntad del gobierno. Eso le dijeron a Santos y ahora le dicen a Petro lo mismo, vamos a explorar la voluntad del gobierno. Y para ellos no hay un parámetro que indique y les genere confianza para dar otro paso más allá de explorar, porque tampoco lo pueden hacer sin que el Congreso genere otro lineamiento. Observo también que el COSE ha perdido ascendencia. Ascendencia, ya uno ve que los frentes de guerra, el urbano, el otro, sacan comunicados. Eso indica, anteriormente eso era centralizado y indicaba que había una mayor ascendencia o control. Entonces uno observa un ELN en este momento con un García que es el liderazgo mediático en redes y en todo ese cuento. Un Pablito, un liderazgo militar. ¿Y dónde está el liderazgo político del ELN? ¿Dónde está? ¿Quién lo está ejerciendo? Que pueda dar unos visos hacia la comunidad colombiana y hacia el gobierno de que se puede buscar un punto de llegada que beneficie a las dos partes. Y finalmente, el ELN vive de un temor grandísimo en la negociación, es lo que ellos llaman que el gobierno propende por un debilitamiento estratégico irreversible, en esos términos. Entonces, por eso dicen que no dejan el secuestro, porque el gobierno los quiere debilitar. Entonces, están en una cantidad de temores y miedos que indudablemente no les permite dar el paso. El ponqué le falta la cereza, Patricia, y la cereza es la participación. Y la participación, eso es parte fundamental del ideario del ELN para buscar, según ellos, explorar una salida política. El gobierno también tiene interés y tiene interés sus negociadores porque el proceso con el ELN es el eje vertebrador de la paz total. Es el que legitima la paz total en el marco de negociar con todos y al mismo tiempo que se está dando.
Entonces pienso que ese acuerdo 28, ese Consejo Nacional de Participación, todo eso se va a volver a activar una vez se aminore, se aplaquen las situaciones que puedan estar dando tan difíciles en el Catatumbo y en otros sectores. Indudablemente se buscará esa aproximación porque no hay ruptura, hay una suspensión. Y cuando hay suspensión, pues indudablemente está la ventana de oportunidad abierta para que se vuelvan a reunir en una mesa y hay un actor que va a jugar su papel, que son los que están allá en el gobierno venezolano como país garante de ese proceso. Por eso creo que vuelven, porque las transformaciones es lo que le puede dar sustento a ese imaginario de reivindicaciones sociales, de orden sociales, económicas, políticas, que pueda tener el ELN en un proceso de transición. Y usted pregunta qué sigue. Es coger ese acumulado, meterlo en su morral y pasar al otro 7 de agosto y decir, aquí está el ELN nuevamente para negociar con ustedes. Y volverán otros 3 o 4 años mientras no tengan una decisión interna de ponerle fin al alzamiento armado. Eso se llama dialogar sin negociar. No. Bueno, yo no sé si alguna otra persona quiera intervenir. No sé, aquí está Ana Cristina Restrepo, bueno, hay un poco de gente. No sé si quieran intervenir. Bueno, si no, me resta solo darle gracias a María Elvira y a Juan David, no solo por haber venido, sino por haber hecho semejante trabajo tan impresionante. Los felicito y también hay que felicitar eso es Caracol Televisión, ¿no? Sí. Hay que felicitarlos porque haber patrocinado ese trabajo que debió ser costosísimo, larguísimo, pues implica una decisión de apoyar el periodismo que vale la pena. De manera pues que muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Socorro y al general, que creo que, digamos, me atrevo a decir que entre los que estamos aquí son los que de verdad conocen Ay, mucho hermano. más las entrañas del ELN. Nosotros, con Juan David, lo que hicimos fue tratar de hacer el trabajo más honestamente posible desde el punto de vista de referirnos a los hechos, de confrontar, de buscar visiones distintas, porque creo que para entender lo que está pasando se tiene que mirar el pasado. ¿Sí? Es decir, no podemos entender qué está pasando hoy si no vemos cómo ha sido todo ese devenir y esa involución del ELN hasta estar convertido hoy en lo que está, con lo que dice el general, unos frentes de guerra y unos mandos medios en general en muchos sectores comprometidos con las economías ilegales y sin una voluntad clara de paz, pero además ellos alegan y tienen, digamos, lo hemos visto, es que los gobiernos no les cumplen y estamos viendo con los desmovilizados de las antiguas FARC que los están matando. Entonces también entiendo que ahí hay unos temores, aunque yo creo que tienen, y lo que dice el general me parece muy importante, no hay liderazgo político y el liderazgo que resuena en los medios es un liderazgo muy duro, muy militarista y muy, siempre está pateando el tablero, que es el de Antonio García. José Antonio, te vemos aquí en cámara. ¿Quieres hacer algún comentario? Dormido. No, yo vine a escuchar y ha estado muy interesante. Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta que me está matando de la curiosidad para Socorro. Como líder de izquierda que fue Socorro, tan importante, ¿qué siente al ver al ELN hoy? Bueno, de la izquierda que hice parte estaba siempre contra la opción armada. Y aunque ese pasado de izquierda permitía un diálogo con algunas de esas fuerzas, sin embargo, pues también cuestionaban la intransigencia porque decían que no entendíamos la acción armada, que ellos veían como que no había ninguna otra alternativa.
Me parece que la ausencia de liderazgo político es grave porque, en efecto, como decía el general, hay liderazgos muy específicos en microrregiones, pero es muy difícil y esa es parte de la división actual del ELN en, en territorios sin que los mandos nacionales tengan una real incidencia en muchos de esos territorios que tienen dinámicas totalmente distintas. Y me parece que todo eso está haciendo que entre ellos cunda ese temor a una negociación porque no está claro qué significa en términos de su posterior situación. Ni hay acuerdo sobre eh, estratégicamente qué pueden y qué quieren y qué es posible hacer. Creo que valdría la pena que conversaciones como esta se pudieran hacer con el gobierno, porque me parece que a veces mucho de lo que hace y con la comisión negociadora que nombró este gobierno, porque a veces mucho de lo que el gobierno dice o hace frente al ELN muestra un cierto, digamos, criterio general, pero sin mirar en detalle toda esta complejidad de la situación. Valdría la pena que diálogos como este se multipliquen porque eso ayuda, sin duda, tanto a los negociadores como al propio gobierno a entender lo difícil, pero lo necesario que es en este momento lograr construir, si se va a revivir el diálogo, porque sin duda es el punto fundamental de la paz total, el lograr esa negociación. Eh, el gobierno intentará no generar la ruptura, sino tratar de que esa suspensión que se hizo eh, permita revivir el proceso antes de que este gobierno termine. Entonces vale la pena que estos diálogos tan productivos puedan nutrir a los sectores que tienen tareas y responsabilidades frente a este tema. Muchas gracias, Patricia, por haber suscitado esta reflexión muy oportuna. Bueno, gracias. Ana Cristina Restrepo. Yo solamente quisiera decir una cosa y lo hablamos mucho con María Elvira, una pequeña intervención. Esta es solamente una aproximación a lo que ha sido el Ejército de Liberación Nacional, por supuesto, y lo que realmente queríamos era que pudiéramos tener mejores conversaciones sobre una guerrilla tan compleja. Eh, Ana Cristina Restrepo me escribió que tiene una pregunta y está Chucho Abad también aquí, que levantó la mano. Gracias, Patricia. Primero, gracias por esta conversación, esta oportunidad de hablar todos y muchas gracias a Juan David y a María Elvira por el podcast. Yo ya lo vi todo y es un producto periodístico buenísimo, además que para la divulgación de la historia que necesitamos ahora, pues es imprescindible. Yo tendría una pregunta porque hay algo que no alcanzó a quedar en el podcast, ya estaba lanzado y es la inclusión del ELN en la lista pues de organizaciones terroristas en los Estados Unidos y el bloqueo de cuentas, que eso sí es una noticia de hoy, el bloqueo de cuentas de redes sociales, que de todos modos es una forma de impacto muy importante de líderes del ELN. ¿Cómo afectan las circunstancias actualmente? No sé quién me pueda contestar, que nos guíe un poco cuál sería la afectación para el rumbo que quisiéramos que tomara en términos de la paz en el país. Muchas gracias.
Yo confieso que no tengo respuesta. Yo creo que el general de golpe nos puede dar mejores luces. El ELN ya lleva un recorrido muy largo en lo que han llamado ellos su alzamiento, y buena parte de ese largo camino han estado ya incluidos en unas listas terroristas. Sí. Indudablemente los tiempos cambian, eh, en el norte también cambian las circunstancias políticas y se está creando un nuevo escenario donde esa política internacional de los Estados Unidos y especialmente esa mirada a nuestro país de manera específica, pues va a tener sus efectos como los ha tenido en Cuba. Y eso indudablemente, si bien no los preocupa en apariencias mediáticas, sí en el fondo es un péndulo que se sigue moviendo en la mesa, y por eso es la idea que ellos tienen de manera muy fija en que se le haga un reconocimiento político, no solamente como negociadores, sino a su organización, a pesar de que este gobierno ha hecho algunos adelantos como una organización armada rebelde. Con eso no se sienten satisfechos porque se sienten inseguros. Pero de verdad que la preocupación del nuevo presidente de los Estados Unidos pesa en el imaginario del ELN porque son circunstancias de un orden político diferentes a las que han jugado con otros gobiernos demócratas donde las cosas eran mucho más flexibles. No sé si Socorro me puede ayudar. ¿Socorro? Sí, general. Una ayudita, por favor. Eh, en efecto, ese largo recorrido los ha involucrado en varios momentos en listas terroristas. Lo nuevo en este caso es que con Trump a la cabeza, el uso de este tipo de miradas y de decisiones desde Estados Unidos, pues puede impactar lo que haga este gobierno. Me parece que esa idea del gobierno de un reconocimiento político, eh, sin que eso implique una posibilidad de avance real en la negociación, pues no solo no es suficiente, sino que tampoco en un contexto tan complicado como el que está generando Trump con sus posiciones e iniciativas, pues puede llegar más bien a impedir cualquier avance en una negociación. Y me parece que eso sería importante también plantearlo y dialogarlo con el gobierno, con sectores muy diversos de Estados Unidos que puedan poner esta discusión también en un momento clave en que no se vuelva un obstáculo eh, y que más bien faciliten la posibilidad de avanzar en una negociación cuando los mandos principales están ya a punto de dejar esa organización y quedan estructuras territoriales muy desarticuladas entre ellas, sin ninguna planteamiento o proyecto o liderazgo político, lo que hace muy difícil que puedan lograr avanzar en pensar en cómo aprovechar una coyuntura como esta de la construcción de paz total para avanzar en una negociación. Bueno, Chucho Abad quería intervenir. Buenas noches. Quería, pues primero es agradecer a María Elvira, a Juan David por ese trabajo, porque creo que muchos de los que estamos
En este diálogo tenemos y hemos sido testigos en muchos momentos de distintas situaciones. Obviamente por mi trabajo de reportería gráfica en temas del conflicto me correspondió documentar muchos hechos muy dolorosos como el de Machuca. Y yo quiero, pues, además de agradecerle a Juan David, a María Elvira, también quería hacerles a las personas que están acá una sugerencia. Hace poco, a fines de año pasado, hice la presentación de un libro, o sea, estuve en el diálogo sobre un libro que se llama La Grieta. Valdría la pena que en cambio en algún momento dialogáramos con un periodista que se llama Juan Camilo Gallego. Juan Camilo Gallego hace un relato sobre el surgimiento del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y a la par el surgimiento de las autodefensas del Magdalena Medio. Y los protagonistas, pues son, digamos, el diálogo es no solamente con Ramón Izaza y la familia de Ramón Izaza, sino con el papá y dos hermanos que sobrevivieron de Carlos y Alirio Buitrago, que eran dos hermanos, muchachos catequistas, que hacían parte de un grupo catequista de un proceso que empezó a desarrollar el padre Bernardo López Arroyave, muy cercano al ELN, y les cuento que la lectura yo creo que es muy importante. Después también de todo este ejercicio, les cuento, yo solamente voy en el capítulo 10, me faltan todavía 2 capítulos y traigo a colación este libro que les digo, La Grieta, porque creo que fue mostrar todo el surgimiento de la guerrilla del ELN en la región del Oriente Antioqueño, pero también la degradación. En este sentido, yo creo que el general Herrera Verbel, que estuvo aquí en la 4ª Brigada de Medellín, tendría mucho para narrar, pero lo que es ese surgimiento, cómo termina una familia involucrada en la guerra después del asesinato de Carlos y Alirio, que son 2 hermanos, no es un solo nombre, sino 2 hermanos, me parece muy importante para todas estas luces de lo que estamos viviendo con el ELN hoy. Y yo lo que tengo que decirles nuevamente es de verdad, muchas gracias, porque creo que a pesar de lo que hemos trabajado y documentado, lo que nos enseña un ejercicio como estos es muy importante para entender en qué momento estamos y de pronto hacia dónde podemos continuar con esta degradación del conflicto que es multiplicada por muchas regiones del país. Muchas gracias, Chucho. Lo buscaremos. Ana Cristina Restrepo me mandó el contacto. Dice que es uno de los mejores reporteros que tiene el país. De manera pues que lo buscaré. Y bueno, de nuevo, mil gracias a María Elvira y a Juan David. Y les recomiendo de verdad a todos los presentes que oigan el podcast, lo oigan completo, los 12 capítulos porque aprende uno mucho, pero también esa fue como mi sensación al final. Llamé a María Elvira y le dije, qué maravilla, pero qué angustia. Eh, entonces vale la pena escuchar. Muchas Muchas gracias. gracias. Ay, Muchas gracias y muchas yo gracias por toda la quiero, gente que estuvo aquí porque creo que nos sirve a todos, son aprendizajes que nos enriquecen a todos. Muchas gracias. pues yo Gloria, también, yo quiero agradecer tanto a María Elvira como a Juan David. Me alegra la esperanza del general Herrera frente a que vuelven a la mesa. Creo firmemente que la única solución son las negociaciones. Es la única manera de superar esta tragedia y también quiero hacer un reconocimiento, dada esta complejidad de este movimiento y de esta guerrilla que nos han pintado desde tantas
puntos de vista. Quiero hacerle un reconocimiento a esos negociadores que le han puesto el pecho y le han puesto el alma, ¿sí? A ese empeño en una negociación tan difícil. Sí, muy difícil. Uy, esto se me fue. Aló, se me fue el Zoom. Te oímos y te vemos. Sí, Sí. te oímos. Yo no los veo, pero bueno, muchas gracias. Y me alegra haber tenido un público tan diverso. Mm. Eso hizo la conversación muy interesante y muy incluyente.